Buenos días, mis hermanos. Hoy, continuando con nuestro estudio de la palabra, hoy es el día 3 de la semana 43 y vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadá de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenares sobre toda Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel. No vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará a los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000, y los hijos de Judá tomaron vivo a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos, mas los del ejército de Amasías habían despedido para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orob, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. Y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te has puesto a ti por consejero del rey? ¿Dejaré de eso? ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joab, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos las caras, cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en el Líbano envió el cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón no enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, para que provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo. Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom,
Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara a él y a Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semé, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a sus casas. Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semé, a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey. Y los hijos de los nobles después volvieron a Samaria. Y volvió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primero y postreros, no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Reino de Uzías, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elob y la destituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolias de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Cada vez que uno busca de Dios, Dios lo bendice. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Garnía y el muro de Addo, y edificó ciudades de Addo y en las ciudades de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gud-Baal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de los Geí, escribas, y de Amasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos y caseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén esquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías,
el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primero y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. El reinado de Jotán. De 25 años, Segunda Crónicas, capítulo 27. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadón, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerras con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y los mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años en Jerusalén. Durmió Jotán con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Reino de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y lo mataron gran número de prisioneros, le mataron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hija de Remalía, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, y a Sibca, su mayordomo, y el Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo.
Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová nuestro Dios? Oídme pues ahora y devolver a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los príncipes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Masilemón, Ezequías, hijo de Salmún, y Amasá, hijo de Alaín, contra los que venían de la guerra, y le dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos. Y del despojo vistieron a los que ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y los dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria y que le ayudesen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y había llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de los Cefelas y del Niguet de Judá y habían tomado Beth-Semé, Ajalón, Gederón, Sacó con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Iso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa del rey Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. También vino contra él Tigla-Pileser, rey de Asiria, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó acá la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apurañó, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. ¿Quién? Bien que fuere esto su ruina y la de toda Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altar en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás y sus hechos y todos los caminos primeros, postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Amén y amén. Hay una frase que siempre me ha impactado y es la de Napoleón Bonaparte. Dice que el hombre que no conoce su historia, que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y el Señor nos ha dejado todas esas historias de los reyes, del Antiguo Testamento, y todo lo que podemos ver aquí, lo que sucedieron con estos reyes y todo, para que tú y yo podamos entender, podamos comprender que alejados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Él es todo. Y cuando un rey se alejaba de Dios,
entraba en pérdidas, los tomaban prisioneros, se los llevaban cautivos. Sucedían muchas cosas por la decisión de un hombre, por la decisión de un líder, por la decisión. Se veía perjudicada toda una nación, mucha gente se veía perjudicada. Pero hubo un rey que tomó decisiones sabias, siguió a Dios, todo. Pero resulta acontece que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, el rey Usías. Pero en sus últimos tiempos se enalteció su corazón. Perdió el rumbo. Y terminó sus días con lepra. A veces tú no te preguntas por qué motivo Dios a mí no me bendice, por qué no me da algo sobrenatural, porque si Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, porque Él quiere evitar tal vez que tu corazón no está listo, tu corazón no está preparado. Y porque si Él te da poder, te da dinero, te da muchas cosas, tal vez vas a terminar leproso y enaltecido. Aprendamos de la historia y no la repitamos. Pero la única conclusión que yo veo de todo esto es que alejado de Dios, nada puede ser. Somos sacerdotes en nuestras casas, somos reyes. Somos el rey de la casa como padres de familia. Para nuestros hijos nosotros somos sus reyes. Y de las decisiones que tomemos, sea alejarnos de Dios o sea acercarnos a Dios, eso va a traer bendición a sus hijos, a sus hogares, a sus familias. Tú como sacerdote, como mujer, cabeza de hogar, ¿qué quieres? ¿Hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios no manda? Y eso traerá una consecuencia para tu familia, para tus generaciones. Te bendigo y te deseo un excelente día. Que Dios te bendiga. Bendiciones.